Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Reflexionamos sobre el Evangelio de San Marcos, el primer evangelio que se escribe, la primera narración que pone el compendio, digamos de una manera, de una experiencia tan fuerte de esta primera comunidad con la persona de Jesucristo, en quien se cumple todo el Antiguo Testamento. Esto es lo que la primera comunidad judeo-cristiana está transmitiendo, es decir, en Jesús ellos llegan a encontrar y a entender que Dios ha realizado ya el plan de salvación. Y esto es lo importante, ¿verdad? Esta es la buena noticia. Este es el evangelio, el evangelio, como nosotros decimos. Es decir, la buena noticia para esa comunidad que estaba esperando ciertamente al Mesías. Y lo encuentran en la persona de Jesús. Por lo tanto, todo el evangelio, después de una reflexión, estamos ya en el año 70, una larga reflexión podemos decir, nos presenta aquí la realización plena del Antiguo Testamento. Y eso es lo que lo quieren transmitir. Nosotros al inicio de nuestro programa, sobre este estudio del Evangelio de Marcos, estábamos recordando, si se acuerdan, en nuestros cursos bíblicos, estábamos diciendo que en primer lugar está el querigma, es decir, ese anuncio, decir que en la persona de Jesús ya se ha realizado todo el Antiguo Testamento, Dios que ha realizado este plan de salvación. Luego habíamos dicho que después del querigma era necesaria la catequesis. La catequesis como segundo elemento para el crecimiento de la vida de esta comunidad judeocristiana. Catequesis significa eso que resuena de la vida, del mensaje, del reino de Dios en este caso. La realización plena del Antiguo Testamento en la vida de la comunidad. Eso es catequesis. Quiere decir que apuntamos un poco a la materia gris, digamos, es decir, a la razón, saber, conocer, toda esa estructura de cómo Dios se ha manifestado y se ha revelado en este camino de salvación.
Upea la catequesis, sino upea yekua ponana porque upea yepurula ñande acá lleva. Yekua mi va ella va peñande yara yekua acá ñande. Después está el tercer elemento que es también indispensable, fundamental, que es justamente la liturgia. Porque la comunidad cristiana lo que estaba haciendo era celebrar la propia fe. Es decir, en esta revelación, después del anuncio y después de una formación, ahora no puede quedarse simplemente en el aspecto intelectual. Religión. La religión no es para a través de los profetas o a través de los evangelistas. No, no es eso lo importante, sino que nos lleve a la vida, nos lleve a la celebración. Celebrar quiere decir celebrar la propia vida. Quiere decir entonces ese encuentro personal con este Jesús, que nosotros de cierta manera lo vamos entendiendo también doctrinalmente. A pesar de que Jesús no viene a darnos ninguna doctrina, sino que el aspecto doctrinal, el aspecto institucional, lo damos nosotros por nuestra condición de seres antropológicos, de seres humanos, ¿verdad? La humanidad, la sociedad, la organización necesita de una institución. Y eso es lo que nosotros le llamamos comunidad. A eso le llamamos iglesia. Upeango la iglesia, upeango la tradición. Tradición es lo que se transmite dentro de la comunidad. Entonces, me entiende ponana, porque si no después confundimos todo. Y los protestantes estas cosas confunden totalmente. Iglesia, no sé qué es lo que piensan, ¿verdad? Porque piensan en una institución. Pero sin embargo, la iglesia es el Atiguazú, ¿verdad? O sea, el lugar donde se vive la propia fe y donde se vive este plan de salvación de lo que el Señor ha dejado y ha sembrado. ¿Qué es lo que Él nos revela a la humanidad? Y luego el cuarto elemento, no nos olvidemos, diga tú y entonces la ñande ya popetente o bebé ya apaguazú, ya por la ñande liturgia, ya es ñande, que es celebración, quiere decir la liturgia, celebrar en la propia vida. Sino que tenemos que pasar al siguiente paso, al siguiente estamento, digamos de esta manera, que es la diaconía. Es una comunidad que está abierta siempre a la diaconía, al servicio. Diga tú y entonces ñande la ñande acá y ñande la yecuapate la yahaya yepopete ya uyapaguazú yayiroquipaguazú ya ñande yara, mi único salvador, Jesús que me salva, Jesucito mío, hayapitao pepejina. No. Cuando uno lo tiene el Señor, sí o sí se tiene que lanzar hacia la sociedad. Upeanda y poriamo, entonces quiere decir la que ñande vida cristiana y cuál ñande rueda. Por eso yo le digo, como son los 4 elementos, yo lo comparo con ese vehículo que tiene las 4 ruedas. PTI cuando hay de ruedas ande ya de Guatabeima. Alande de 2 ruedas tu peor rente, más ya de tiririnte marico cristianos hay. Entonces es importante tener en cuenta los 4 elementos y tenemos que tener bien calibrados estos 4 elementos del querigma, es decir, una adhesión total a Jesucristo. Luego, una fe que conoce, es decir, esa es la catequesis, de Coyeicuana, como dice San Pedro, hay que dar razones de nuestra propia fe. Yeicuana va epa ñande, yagüero sapucaya va epa ñande ya ajina de nuestra propia fe, ¿verdad? Cómo se manifiesta este Dios que nos ama. Y luego tenemos entonces la parte de la liturgia, porque la liturgia es la celebración. No podemos decir que yo soy cristiano, pero nunca voy a misa, nunca me confieso, nunca celebro mi propia fe. Entonces, ¿para qué? Entonces no tiene sentido. ¿Y cuándo hay la de rueda? Y el último también. No basta conocer, no basta celebrar la propia fe, no basta decir que estamos adheridos a Jesucristo si después no damos un pasito hacia nuestros hermanos, que es la diaconía. Es decir, la construcción de la sociedad. Por eso que es importante conocer estos 4 elementos para hablar, explicar, decir, ñamoquinini, janma, umije, y siempre, ustedes la iglesia tienen que encerrarse entre 4 paredes y ahí mirar angelitos y hablar y rezar y no sé qué cosa. Anda, es religión, anda, es iglesia. Iglesia es un encuentro personal con Jesucristo y ese encuentro personal con Jesucristo te lleva a una humanización. Mapache, ¿quién soy yo? Me religo con mi propia existencia, conociendo de dónde vengo, hacia dónde voy, qué quiere Dios de mí. Y desde ahí entonces ese compromiso con la sociedad. Y ahí entonces voy a poder aplicar, porque la sociedad significa todos los estamentos de un núcleo de sociedad. El núcleo principal entonces sería ese religarse con el hombre mismo en cuanto a su política, en cuanto a su educación, en cuanto a su vida económica, en cuanto a su vida del hacer, en cuanto a su vida entonces de encuentro
de sociedad, todo lo que implica, ¿verdad?, nuestro encuentro personal con los demás. Entonces, porque si no, no entendemos lo que es la religión. Y ciertamente que después entonces muchos rechazan porque piensan que la religión es mirar angelitos o mirar no sé qué cosa. Vamos a pedir esta gracia entonces al Señor que nos ayude en nuestro curso bíblico a entender qué es lo que hace Marcos cuando está escribiendo su evangelio. Una experiencia total y profunda con el Señor que nos lleva hacia los demás. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Wanderlight: A Pilgrim's Adventure es un videojuego diferente. Propone al jugador convertirse en un peregrino en busca de aventuras. El peregrino tiene que superar una serie de desafíos en un mundo maravilloso en el que además irá aprendiendo conocimientos sobre la fe católica y sobre cómo ser discípulo de Jesucristo y así hacer brillar su luz en el mundo. Loyola Press, un proyecto de la Compañía de Jesús, ha desarrollado 2 versiones del juego. Una de ellas está diseñada para las escuelas y para la catequesis. La otra versión es individual, para jugar en casa. Se puede descargar en Google Play y en Apple Stores. In terms of the goals for the game, En cuanto a los objetivos del juego, queríamos ser la antítesis de cualquier videojuego que se haya desarrollado antes. Por eso el objetivo del juego es literalmente amar y no odiar o matar. El jugador es un peregrino pacífico y no un guerrero. Aparece incluso el Espíritu Santo, representado por una paloma, que es un ayudante y una guía, no un arma. A medida que los jugadores avanzan por los 7 niveles, pueden aprender sobre los sacramentos, la oración y la vida de los santos. El juego está impregnado de la espiritualidad ignaciana. De hecho, San Ignacio es el primer santo al que conoce el jugador. Saint Ignatius said, San Ignacio dijo una vez: entra por su puerta y sácalos por la tuya. Sentimos que con este videojuego, especialmente en la época de COVID, tenemos una manera de entrar por la puerta de los niños y sacarlos fuera para vivir una vida de paz, tranquila, buena, saludable, generosa y ser discípulos de Cristo en la fe católica. Wanderlight: A Pilgrim's Adventure es el primer videojuego de este tipo. Es una oportunidad única para que las familias aprendan más sobre el Evangelio y para que los jugadores traspasen esa puerta y encuentren a Dios en todos los mundos, el virtual y sobre todo el real. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Alcanza tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada.
mientras estén aquí, protégelos. Conságralos, oh Padre, a tu palabra que es verdad. Así como tú me enviaste, los envío al mundo en libertad. Padre, es hora de glorificarte, tu poder me encomendaste para darle vida eterna a los que me confiaste. Vida eterna es que a ti te conozcan y el que te ha glorificado al cumplir la obra que le habías encargado. Y ahora llévame cerca de ti, como fuera antes de todo existir. Aquellos que eran tuyos y me encomendaste a mí, ahora en medio de este mundo, guarda la palabra que les di. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Padre, guarda estos que me has dado como yo los he guardado, para que como nosotros sean uno solo. Como tu palabra les he dado, a ellos el mundo les ha odiado. Les he dicho que a ti voy para que estén dichosos. Aunque el mundo es tan de él, no lo son. Mientras estén aquí, protégelos. Conságralos, oh Padre, a tu palabra que es verdad. Así como tú me enviaste, los envío al mundo en libertad. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Padre, no solo por ellos ruego, sino también por aquellos que creerán también en mí por la palabra de ellos, para que sean uno con nosotros y así crean muchos otros, que me enviaste, que me amas como amas a todos. Y quiero que los que confiaste a mí, a donde voy conmigo puedan ir, y al contemplar mi gloria tu nombre puedan decir, para que tu amor en ellos sea eterno como lo es en mí. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el Evangelio de San Marcos y estamos viendo ahora esta parte que es el camino, decíamos, dentro de esta macroestructura que hace San Marcos en la división de su Evangelio, de lo que él está escribiendo. Nosotros hablábamos de una estructura toponímica, decíamos, toponímica, es decir,
de los nombres, 4 nombres específicos como Él divide su evangelio, y desde ahí nosotros podemos entender este camino. 4 nombres. El primero es el desierto como tal, es la palabra clave, es el topos, lo topográfico, el lugar, es el desierto. En este desierto se realiza la unión. Marcos está haciendo la unión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Todo el desierto hace como una síntesis del Antiguo Testamento, cómo Dios se va revelando y cómo Dios se va dando a conocer a su pueblo. Entonces, en pocos versículos del capítulo 1 hasta el 15, del 1 al 15 prácticamente encontramos lo esencial y lo fundamental de cómo en esta estructura toponímica nos presenta la palabra desierto. El número 1 entonces, en la estructura de Marcos se presenta la palabra desierto. Y desierto con sus acepciones, ¿verdad? O sea, todo lo que puede significar la palabra desierto. El desierto como un lugar de silencio, el desierto como un lugar de reflexión, el desierto como una reflexión profunda de este camino que hace Dios con su pueblo en la historia de la salvación para justamente llevarnos a recuperar nuestra propia dignidad. Porque la plan de salvación, que el hombre pueda volver a reencontrarse. Porque el pecado original quiere decir justamente el que nosotros podemos vivir solos, que nosotros podemos ser como los cuatiaeños, entonces sin Dios y sin los demás. Y entonces eso es lo que mata a toda sociedad. Fíjense que entonces el judaísmo, desde donde nosotros venimos después, tiene una relación total y profunda con el Nuevo Testamento que nos presenta a la Iglesia, es decir, a la comunidad, Peatuazú, lleva Cajal, que decimos nosotros. La religión judaica, su fundamento central, el caracol, el meollo de la religión judaica es justamente la comunidad, es la comunidad. Mi conversión está en función de la comunidad y la comunidad está en función de ayudarme y ayudarnos para que nosotros podamos vivir y realizarnos. Nosotros sabemos muy bien que solos no podemos hacer nada, ¿verdad? Solos es imposible afrontar toda la misma naturaleza, toda la misma realidad de nuestra propia vida, solo, diga tú. Desde el mismo nacimiento necesitamos de nuestros papás, desde el mismo nacimiento necesitamos de las personas que nos ayuden a ir desarrollándonos. O si no, la de coi pepe a opoín de pepe. Entonces, de como había, imagina, güey, remanota, imagina, güey. Se necesita de alguien que te cuide, que te ayude. Y esa es la sociedad, esa es la iglesia, esa es la iglesia. Entonces también necesitamos siempre de ese soporte y durante toda nuestra vida. Apea ñamoñe por un huevo, ayema. Hopin de tu ya cuevo de calcular, mi anen en huevo. Va, el añico te siempre, y me ha, estoy me de querer, peteín de la pichamía lleva. Y captumian de pentimo. Upeana de pentimo, y enseguida, ñañandu ahí. Es la soledad, la misma enfermedad. Necesitamos siempre, ¿verdad?, de las personas que estén a nuestro lado. Somos comunidad y como iglesia necesitamos entonces caminar uno al lado de otro. Y la religión es eso, religarse a tu esencia, conocer que siempre estamos necesitados de Dios para darle sentido a toda nuestra existencia. Y sobre todo necesitamos de nuestros hermanos para darle, ¿verdad?, esa dignidad y sobre todo para darle también vida a esa gracia que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Si nosotros no tenemos a nuestros hermanos, esa vida no se puede desarrollar, no se puede desarrollar sola la vida. La vida se desarrolla hasta casi, yo diría, como en esa simbiosis. La palabra simbiosis ya hemos explicado, pero vuelvo a decirlo. La simbiosis son dos elementos que se unen y se necesitan para poder vivir. Si uno de ellos, entonces, se separa uno del otro, los dos mueren. Y así somos nosotros. Entonces vivimos en una simbiosis, la comunidad y el aspecto personal. Nosotros no podemos vivir sin la comunidad y la comunidad no puede existir sin mi responsabilidad total con la comunidad. Hoy en día las empresas incluso, ¿se acuerdan que hemos dicho también? Hablan de una responsabilidad social, responsabilidad social.
Es decir, todo lo que nosotros recibimos de nuestra sociedad, de cierta manera nosotros tenemos que volver a retribuir a la misma sociedad para que la sociedad siga ofreciendo entonces las posibilidades a todos, a cada uno de nosotros de nuevo. Es entonces un elemento cíclico espectacular, ¿verdad? Y este es el plan de salvación de parte de Dios para con nosotros. Ahora nosotros estamos hablando de este camino entonces. Una vez que entendemos esta base principal de vivir en una comunidad, en un encuentro personal con el Señor, ahora lo que queremos hacer es ver un poco en esta división. Ya estamos en el tercer momento de nuestra catequesis y de nuestro estudio estructural dentro de la macroestructura de San Marcos, que nos habla del camino. El primero decíamos que era el desierto, el segundo decíamos que era justamente la palabra Galilea. Galilea significa el lugar del inicio de esa prédica, de ese querigma, de ese Yehea. Se encarna con su pueblo, se encarna con la gente. El Papa Francisco lo dice tan bien, ¿verdad? Hay que tener olor a oveja, el Papa Francisco, con los términos muy propios, ¿verdad? Del Papa Francisco, tan interesante. Hay que tener olor a oveja, hay que meterse con el pueblo, hay que encarnarse, hay que conocer, hay que mirar, hay que ver la realidad. Anila mombruyente ayepañante ya allá esemba epala ojiyapoana hamba eshapa ojiyapoana yekwa está con la opecha lleva. Y cualquiera, en cualquiera de los estamentos donde nosotros nos encontramos. Si sos presidente de la República, si decimos nosotros para la gente, y bueno, hay que hacer si es verdaderamente para la gente, pero para la gente dice, te dejo ayer a ella a mí. Porque te digo, ya la para la gente y te lleva. Entonces, al revés algunas veces, nos aprovechamos de la gente entonces. La gente para mí en todo caso, ¿verdad? Si es que nosotros no entramos dentro de esa estructura, ¿verdad? De una sociedad. Esto es importante, queridos hermanos, porque desde la palabra de Dios nosotros podemos encontrar que la religión en ese reunirse personalmente con el Señor sin falta nos envía hacia los demás. Pero ahí está, después vamos a entrar oportunamente, o mejor dicho, les invito en todo caso a mirar un poco también nuestro estudio bíblico de Ñandeyara Ñe'e del Antiguo Testamento, donde encontramos toda la situación del pecado del hombre, ¿verdad? O sea, de la división del hombre con Dios y con sus hermanos a causa de nuestra propia limitación, ciertamente. Pero ¿qué nos lleva a esa división de olvidarnos de los demás? Y entonces nos volvemos muy egoístas y entonces nos queremos aprovechar de los demás. Volvemos enseguida con más Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Alcanza tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Sientes que no puedes seguir, que han dañado tu vida, que eras vela encendida y alguien sin importarle sopló. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Porque hay alguien que mira tus penas y de ellas hace cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te hayan dañado, Él hoy te sana con sus dulces manos y para siempre estará a tu lado. Que se apagó tu sonrisa, tu vida está hecha trizas, te da lo mismo vivir que morir. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Hace cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te hayan dañado, Él hoy te sana con sus dulces manos y para siempre estará a tu lado. Sepas que Él siempre pelea por ti. Como un guerrero valiente, Él siempre estará allí.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Marcos y estamos hablando del camino de los seguidores. Nosotros hablamos ya y hemos iniciado con el primer elemento en este camino de los seguidores. ¿Cómo se da el inicio? ¿Cómo se da el inicio? Veamos un poco porque después veremos que en este caminar siempre vamos a ir profundizando, ¿verdad? Nicatuigola Ayapitá siempre como si fuese una introducción. Ayapitá, huevena, introducción, a nunca de ella voy a llevar, tenemos que llegar a lo profundo, ¿verdad? A ese caracú, a la esencia. Pero para eso tenemos que hacer un proceso. Para eso tenemos que hacer un camino. ¿Cómo se da este inicio del camino? Primero tenemos que recordar que está constituido por la confesión de Pedro. Pedro es el que confiesa. Estamos entonces en el capítulo 8, 27. No nos olvidemos Marcos 8, 27, en que se nos presenta esta profesión de fe, ¿verdad? De Pedro. Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Y luego viene un segundo elemento, que es el mandato de Jesús, para que guarde silencio sobre su identidad. Entonces, cuando Pedro descubre esto, le dice, tú eres el Mesías. Jesús le ordenó terminantemente que no dijera nada acerca de él. Pero más bien, ¿se acuerdan? En el capítulo 6, justamente de San Marcos, nos estaba diciendo este evangelista Marcos en su estructura espectacular, ¿verdad? Que él hace, comienza a hacer los primeros cuestionamientos, las primeras preguntas sobre la persona de Jesús. Cuando está viendo a un Jesús taumaturgo, a un Jesús que actúa, a un Jesús que cura, a un Jesús que entra, ¿verdad? Con el pueblo. Entonces, oye, Punúa lleva ponando y hace mapio coa, tipo coa. Y entonces se comienzan a sorprender, ¿verdad? Porque ellos están esperando siempre el Mesías. Ciertamente que están mirando. Había otro gran personaje también que es justamente Juan el Bautista. Y desde ahí comienzan a preguntarse porque se cuestionan con respecto a la persona de Jesús y ven también la persona de Juan el Bautista. Y entonces la comunidad dice, bueno, a ver un poco, estos dos tipos, pero ¿será que Dios no está cumpliendo ya sus promesas? ¿Será que Dios no está enviando ya su Mesías? Y buscan a leer y buscan todos juntos, ¿verdad? Y comienzan a leer las Escrituras, encontrar en las Escrituras las promesas de Dios. ¿Cómo tendría que ser esa revelación y esa presencia de la venida del Mesías? Dios que se hace carne, Dios que se hace presencia en medio de su pueblo. Y entonces, en el capítulo 6, versículo 14, habíamos encontrado, ya decía, el rey Herodes. Comienza con Herodes, justamente. Alguien externo. Incluso podemos decir alguien externo al aspecto religioso. A pesar de que Herodes conoce, ¿verdad?, de la realidad. Oyó hablar de Jesús porque su fama se había extendido por todas partes. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado. Y por eso manifiestan en él poderes milagrosos. Otros afirmaban, es Elías, y otros, es un profeta, como los antiguos. Pero Herodes, al oír esto, decía, este hombre es Juan, a quien yo mandé decapitar y que ha resucitado. ¿Se dan cuenta entonces cómo comienza a levantar en la presencia de Jesús cuestionamientos a cada uno? Y por eso estábamos hablando nosotros que hay dos cuestiones importantes en este inicio. Se comienza con una profesión de Pedro, porque Pedro, aquí entonces ya estamos en el capítulo 8, versículo 27, cuando comienza todo el camino, ¿verdad? Allá desde Cesarea de Filipo, allá al norte, cerca del río Jordán, de la naciente, del Yor. Y entonces le pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego la pregunta crucial, elemental, que también nos hace a nosotros, ¿verdad? ¿Quién decís vos o quién dicen ustedes? Ustedes que están conmigo, ustedes que son mis seguidores. Mateo, cuando nos habla de Jesús que camina sobre las aguas, ¿se acuerdan? Que cuando Jesús se acerca a los discípulos que están remando y están luchando en el momento del sufrimiento, en el momento de combatir las olas del viento, etcétera, etcétera, cuando le ven a Jesús venir, se ponen a gritar de miedo.
y son seguidores de Jesús y no lo reconocen. No lo reconocen. ¿Qué dicen? Es un fantasma. Fíjense que estos son elementos teológicos muy importantes. Quiere decir que nosotros muchas veces estamos en el camino, decimos, de la vida cristiana, pero fantasma. Entonces Jesús sigue siendo un fantasma para nosotros. Pero el fantasma, fantasmagórico, entonces significa que nosotros no llegamos a conocer esa silueta verdadera, esas características verdaderas de un Jesús que nos pide un compromiso real, un compromiso absoluto, ¿verdad?, de la vida cristiana. Muchos de nosotros, lastimosamente, y esto da para llorar incluso, ¿verdad?, para derramar lágrimas, ¿verdad?, porque muchos de nosotros estamos bautizados, pero pepemente. Ya lleva bautizar, ya por el año de primera comunión, ya por el año de confirmación, pero ¿cómo andamos, verdad? Por casa, decimos, ¿cómo andamos en nuestro corazón y en nuestra vida en cuanto a nuestro compromiso real de cercanía con Dios, en cuanto a un seguimiento profundo de lo que el Señor nos propone y quiere de nosotros, ¿verdad? Entonces, solamente es como una pinturita, como un barniz, pero después no hay ningún compromiso. Por eso que estábamos diciendo al inicio de nuestro programa del día de hoy los 4 elementos, ¿verdad? Está bien que yo crea, y todos nos dicen, sí, padre, ya lo ya, sí, católico, apostólico, romano, ahí hoy en día lleva. Y sí, le lleva bautizar, todo eso. Pero el segundo elemento, no te olvides, bate de catequesis. Rey cuabio, gina, landerape. Aquí está un inicio, estamos en un inicio recién de la vida cristiana. Pero y esa es la catequesis. Formarse. ¿Queremos formarnos o no queremos formarnos? ¿Queremos educarnos o no queremos educarnos de nuestra vida cristiana? ¿O preferimos solamente ese estilo muy tradicional de un saber desde lejos nada más? Pero no hay un compromiso real de la vida cristiana. En síntesis, no conocemos esa revelación de Dios en nuestra vida. Y luego el elemento de la liturgia. Muchísimos que no nos vamos a misa, no nos confesamos, no celebramos entonces ninguna liturgia. Y lo cuarto, que es lo esencial y fundamental, muchos de nosotros nos movemos un dedito por los demás, que es la diaconía, que es el servicio. Vamos a seguir reflexionando sobre estos elementos fundamentales que son base de nuestro inicio del camino cristiano. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP
estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Ese camino hacia el tormento, ni esas heridas, ni esos azotes, ni esos 3 clavos, Jesús. Al contemplar tu rostro, Señor, puedo entender que me amas sin condición. Yo fui comprado al precio del dolor, al precio de la cruz. Yo valgo tu sangre, oh, valgo tu sangre, oh, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy. Ahora que te tengo frente a mí, no quiero esperar ni un minuto más, Señor, para decirte cuánto te amo y te agradezco por darme a tu madre. Oh, valgo tu sangre, oh, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy. Me diste tanto amor, tanta pasión, que decidiste tomar mi condición. Por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy. Por tus llagas hemos sido curados. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San
Marcos. Qué lindo este Evangelio de San Marcos, que nos ayuda y que nos hace pensar, ¿verdad?, en este camino que siempre el Señor nos regala. Decíamos las dos características. En primer lugar, este camino detrás de la persona de Jesús está constituido por la confesión de Pedro en primer lugar. Tú eres el Mesías. Pedro respondió, tú eres el Mesías. Estamos en el versículo entonces 29. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Ustedes. Ya dijimos, Mateo te presenta en un momento que los cristianos, seguidores de Jesús, los apóstoles que están ahí en la barca, en esa comunidad quiere decir están en la barca, solamente miran y le encuentran siluetas, ¿verdad?, de un Cristo, siluetas de un Jesús. Es un fantasma, se pusieron a gritar y se morían de miedo. Y claro, ¿por qué? Porque no hay una adhesión. Entonces incluso se nos vuelve en un Dios tal vez justiciero o en un Dios castigador. Ese quiere decir que en religión. Todos pensamos de esa manera. O incluso muchos dicen en el Antiguo Testamento, pero ahí hay un Dios que castiga, un Dios malo, un Dios que te persigue, más o menos así, ¿verdad? Un Dios injusto, más o menos. El asunto es que nosotros no conocemos verdaderamente la palabra de Dios. De allí hay Biblia. Y claro, y entonces estos son más bien, por una falta de profundidad de un estudio bíblico serio, nosotros queremos dar argumentos, ¿verdad?, que se llaman argumentos de autoridad, ¿verdad? Y los argumentos de autoridad hay que saber utilizarlos. Los argumentos de autoridad no es para aplicar en todo tiempo y de la misma manera a cada situación. El de autoridad es jaque fulano de tal, el famoso shaque. Añande yarago la shaque. Añande yarago es una propuesta que al final de cuentas somos nosotros quienes vamos a decidir. Pero atención, no es el Señor el que nos va a castigar. La propuesta de vivir dignamente depende de nosotros. Y en la medida en que nosotros aceptamos esa propuesta y nos ponemos a caminar sobre esa propuesta, entonces nos realizamos como personas. Y somos felices como personas en la medida en que nos vamos realizando y cumpliendo bien lo que el Señor nos pide. Pero la ñande oye ya pono que te tape canella es peisa. Y entonces, no es que Dios te castiga por A o por B motivo. Me voy a la cárcel, me fui a la cárcel, Dios me castigó porque hice el mal y Dios me mandó a la cárcel. No es que Dios te mandó a la cárcel, vos te fuiste a la cárcel. Dios te dio la propuesta para que vos te realices, estudies, te formes, tenés inteligencia, tenés libertad, tenés capacidades, cualidades. Después al final, Arejore Monda, Pepe de la policía de la cárcel. ¿Mala responsable? Dios. No es Dios responsable. La policía. No es la policía responsable. ¿Quién es? Sos vos. Somos nosotros que estamos obrando mal. Somos nosotros que entonces no hemos desarrollado, no nos dimos cuenta. Nuestro elemento gris, entonces no lo estamos utilizando. Bueno, hay muchos otros motivos, ¿verdad?, también por el cual nosotros caemos en esta situación. Yo entiendo que es mucho más complicado de lo que estoy diciendo así con mucha sencillez y simplicidad, ¿verdad? Pero si nosotros entendemos lo básico y lo elemental, los otros elementos causantes de ciertas situaciones que nos pueden llevar a este estilo de problemáticas, se pueden solucionar, evidentemente, se pueden solucionar. ¿Pero por qué? Porque justamente hay un deseo y hay una capacidad de reflexión sobre la propia vida, sobre la propia existencia. Recuerdo, ¿verdad?, que el país siempre nos repetía en sus charlas, ¿verdad?, del famoso oratorio festivo. En el oratorio festivo nos reuníamos los domingos y una catequesis de media hora. Y siempre, cada domingo, salía una frase que hasta ahora lo recuerdo tan bien y lo llevo aquí, ¿verdad? Cómo se impregna, ¿verdad?, en el corazón y se impregna también en nuestra propia mente. Mitaikuera, daiporila itaúga ñande aputepe. Oñembotaúga, viaje también. Oñembotaúga, donde daiporila itaúga.
todos somos capaces de darnos cuenta de lo que está bien y de lo que está mal. Nadie me diga que no sabe si está bien o si está mal. Vos sabés bien que si metés la mano en el fuego te vas a quemar. Tal vez una vez te puede suceder, pero la segunda vez, 2 veces la embaracallando poña tatabe y así, ¿verdad? O sea, elementos interesantes. Y esto es lo que prácticamente la palabra de Dios nos está invitando en este camino. Darnos cuenta, retomar el sentido profundo, ¿verdad?, de nuestra propia vida, entender, saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, hacia dónde nosotros estamos caminando, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro GPS? Pero para eso somos nosotros quienes tenemos que tomar las riendas de nuestra vida en nuestras manos. Y cuando te está hablando aquí de este camino de los seguidores y te pone estos 2 elementos, que en primer lugar es darse cuenta, conocer, confesar, es la confesión de Pedro sobre Jesús. Tenemos que confesar y tenemos que conocer quién es Jesús en nuestra vida, lo primero. Por eso que Jesús nos hace esa pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pero después nos dice, ¿y para vos? ¿Quién soy yo? O para la comunidad, ¿quién dicen ustedes, querida comunidad? ¿Quién soy yo para ustedes? La respuesta, que es la segunda parte, Pedro responde por nosotros sobre la identidad de Jesús. Tú eres el Mesías, le dice. Pero Jesús le dice, guarde en silencio. Anípemomeu. ¿Y por qué será que el Señor está guardando o pide que se guarde silencio? Porque justamente Marcos, hasta este capítulo 8, lo único que fue presentando fue a un Jesús taumaturgo, a un Jesús milagrero. Y Marcos dice, bueno, ustedes ahora ya saben que estos milagros son para fortalecer la vida del seguidor de Jesús y de darse cuenta que verdaderamente el reino de Dios ya está en medio de nosotros. Los milagros simbolizan eso, significan la presencia de un Dios que ya se ha encarnado. Pero ahora dice, pero yo no quiero que ustedes vengan simplemente por la cuestión de los milagros, sino que ustedes tienen que ser seguidores porque ustedes creen, se adhieren, se forman, celebran en su propia vida y eso sobre todo los lleva a vivir en un servicio hacia su comunidad y hacia sus hermanos. Bueno, queridos hermanos, por el día de hoy vamos concluyendo nuestra catequesis y nuestro estudio bíblico desde el Nuevo Testamento, ñande yarañe, sobre el Evangelio de San Marcos. Volvemos la próxima con más ñande yarañe, Nuevo Testamento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todas las programaciones de ñande yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.